Tenemos muchos invitados, poco tiempo como siempre, de manera tal que vamos a entrar directamente en materia. El primero de nuestros invitados es Gastón Utrera, que es el director de Economic Trends. Y la primera pregunta es, ¿a qué es lo máximo que puede aspirar el gobierno? Yo opino, ese es mi punto de vista, que lo mejor que podría sucederle es que no haya una explosión en esta situación absolutamente descontrolada que tiene el macro. No sé cuál es tu opinión. Bueno, efectivamente, hoy no es razonable pensar que en lo que queda de esta gestión se solucionen algunos de los graves problemas que tiene la economía argentina. Claramente la aspiración es a evitar una crisis mayor, a evitar una hiperinflación, a evitar un problema con los bancos, y ahí el desafío es contener la situación en un contexto de inflación mensual muy alta y esperar que los primeros resultados electorales con las PASO den cierta confianza acerca de lo que sigue para generar un efecto parecido al de 2015, es decir, con una economía muy mal, pero con expectativas para lo que venía. Eso contiene la situación, es exactamente lo opuesto de 2019, cuando la economía venía con dificultades, pero quien gana las PASO generaba una incertidumbre muy grande y por lo tanto complicó toda la economía, a tal punto que el presidente Macri dijo posteriormente que su gobierno había terminado el día de las PASO. Lo que estaba refiriendo es que todo se complicó después, o por ejemplo, como ocurrió en el 89 con otros componentes, cuando hay ciertas acusaciones históricas del radicalismo, de que el peronismo que estaba por llegar al poder, bueno, había jugado en el exterior para plantear que no iba a pagar la deuda y por lo tanto generó o aceleró o complicó las dificultades que tenía la economía argentina. Por eso tantas señales de alerta se dispararon con aquellos comunicados de Juntos por el Cambio cuando hacían referencia a la bomba de deuda, etcétera, etcétera, y alguien como Pablo Gerchunov del espacio del radicalismo dijo, cuidado, no nos olvidemos de lo que ocurrió con el 89. Entonces van a ser muy importantes para lo que resta de esta gestión en el terreno económico las expectativas que se vayan generando sobre lo que vaya a ocurrir con la política. Probablemente lo mejor que podría ocurrir tal vez es algo que empieza a configurarse ahora, de tal vez una gran coalición de derecha por un lado, con Milei y Patricia Bullrich. Hoy Milei de alguna manera invitó a hacer una gran paso ahí, el que gana gobierna y el otro acompaña. Eso podría dar cierta tranquilidad de que en caso de posicionarse en las PASO Milei no lo haga solo con la posibilidad de ganar sin suficiente apoyo en el Congreso, sino con otro tipo de le pasaría armado político. Un poco lo que le pasó a Macri cuando ganó. Es decir, Macri, peor todavía. Peor todavía, porque Macri ni siquiera se imaginó que podía ganar la presidencia de la Nación. Yo tuve discusiones personales con él, en el sentido de que él decía, yo estoy construyendo un espacio, pero no para ahora, sino para el próximo periodo. Y resulta que la noche del discurso de Scioli nos dimos cuenta todos de que había segunda vuelta y ahí ya no cabían dudas, tuvieron que armar un gabinete a los apurones. Pero bueno, esto sería peor porque parte de 2 diputados y 0 senadores y por lo tanto aún haciendo una buena elección en primera vuelta, Milei no conseguiría de ninguna manera suficiente masa crítica en el Congreso para sus reformas. En una coalición como la que acaba de plantear hoy, eso podría cambiar. Y del otro lado, una coalición más de centro-izquierda, más progresista, con Larreta y con el radicalismo, eso daría una oferta electoral que tal vez podría dar cierta tranquilidad después de las PASO y ayudar a generar un final de mandato tranquilo. Es más, desde el punto de vista de Massa, probablemente lo que más le convendría es que se reconfigurara la política de esa manera para tener chances de llegar hasta final de mandato. Porque fíjate, él arregla con el Fondo Monetario Internacional un nuevo waiver, porque no es otra cosa lo que le ha concedido el Fondo Monetario Internacional. Cosa que va a seguir haciendo el Fondo Monetario seguramente. Vino la señora Opinata aquí, bueno, ya lo tenía conversado antes en su viaje a los Estados Unidos, pero ocurre que junto a todo eso, salta esta inflación de casi el 8%, aquí en Córdoba ha sido del 8%, casi el 8%, y al propio tiempo se redoblan con una virulencia inusitada las críticas dentro del propio Frente de Todos, particularmente la Cámpora y el sector
más extremos del kirchnerismo en contra de Sergio Massa, en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto reafirma la sensación de que este gobierno no existe, es decir, que no hay un rumbo fijo, que no hay una cabeza, y nosotros somos presidencialistas. Sí, por eso en ese contexto de pérdida de poder del gobierno, en un contexto económico tan complejo, eso hace muy difícil la gestión de la política económica, y por eso lo mejor que podría ocurrir es que las expectativas que se generen desde las PASO en adelante aquieten los ánimos y permitan controlar mejor la economía. Lo peor que podría pasar, obviamente, es que el resultado de las PASO genere tanta incertidumbre hacia adelante que se haga muy difícil gestionar la economía, porque vos sabés que las variables financieras vinculadas con el dólar se mueven con expectativas. Bueno, tenemos las PASO de 2019 como ejemplo muy gráfico para todo el mundo de cómo las expectativas de lo que viene pueden romper todo el contexto económico. Entonces, desde el punto de vista de Massa, seguramente lo mejor para él sería aspirar a llegar a final de mandato con expectativas políticas hacia adelante que generen cierta tranquilidad y le den cierto margen. Efectivamente, consiguiendo perdones del Fondo Monetario Internacional para que el programa con el fondo no se caiga. De hecho, al fondo no le interesa que esto se caiga, a Estados Unidos desde ningún tampoco. Punto de vista. Siempre se van a discutir detalles, por supuesto, pero no es pensable hoy que el Fondo Monetario le vaya a sacar el apoyo a este gobierno en una situación tan crítica. Y sí es difícil, por supuesto, administrar una inflación tan alta, que en gran medida se ha producido desde el año pasado por el traslado de los dólares no oficiales a los precios internos, cuando el gobierno va poniendo cada vez más restricciones a las empresas para entrar al mal llamado mercado único y libre de cambios, porque eso empieza a trasladar a la economía los dólares, los tipos de cambio que en teoría no deberían impactar sobre los precios internos. En condiciones normales, por ejemplo, incluso hasta 2015, cuando uno tiene brecha cambiaria, para las decisiones financieras vale el dólar MEP, el contado con liquidación, el dólar paralelo. Pero para la fijación de precios en la economía vale el dólar oficial, que es el que aplica a las operaciones comerciales. Ahora, cuando ocurre lo que viene ocurriendo desde el año pasado, que las empresas, vos lo sabés muy bien, no pueden acceder al mercado de cambios, empiezan a fijar sus precios con el dólar, el único dólar al que pueden acceder, que es el dólar MEP o el contado con liquidación, y eso se empieza a colar en los precios internos. Cuando uno hace los números, ve que efectivamente la inflación creció más de lo que aumentaron los salarios, de lo que aumentó el tipo de cambio oficial, muchísimo más de lo que aumentó la cantidad de dinero, pero los números cierran cuando uno supone que se han ido trasladando esos dólares no oficiales al mercado, y ahí tenés una inflación del 110% año contra año, que es muy cercana a la que hemos tenido. Pero encima, es decir, para agregarle todavía más presión a la olla, parece que el Banco Central va a aumentar la devaluación del dólar oficial, y eso va a hacer que inclusive tengan que aumentar todavía más las tasas de interés, particularmente las tasas de interés en plazo fijo, para que no haya ya un traslado masivo directamente hacia el dólar, y entonces tendríamos un dólar paralelo cercano a los 500 pesos, y entonces ahí ya todo... Bueno, todo eso impacta sobre la actividad económica, que ya viene cayendo. Los números oficiales de actividad económica muestran desde agosto del año pasado hasta los últimos datos de finales de año que la actividad económica viene cayendo a un ritmo que, si uno lo proyectara durante todo 2023, el año completo podría terminar alrededor de 5% abajo del año pasado. Entonces, eso también complica las cosas, porque obviamente tiene impacto sobre lo fiscal, porque baja los recursos fiscales y aumenta los problemas de déficit fiscal, y por supuesto porque agrava una situación social que está muy complicada. La combinación de muy alta inflación y caída de la actividad es una combinación compleja. Esos son otros desafíos que se agregan a la gestión de la política económica. Gastón, como siempre, muchas gracias por la claridad de tus conceptos. Gracias, Gustavo.